Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Chomin. Bueno, hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Víctor Salmerón, que es un periodista venezolano con larga trayectoria en los temas económicos. Sí, Alejandro, y Víctor Salmerón, con él abordaremos el complejo tema de la economía venezolana, asunto al que le hace un pormenorizado seguimiento a través de los portales ProDaVinci y Runrunes. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Hola, un placer saludarlos y estar en este programa. Víctor, para comenzar, cuéntanos cuál es el ambiente general que se está viviendo hoy en Venezuela en lo concerniente a la vida económica. Mira, yo diría que el colapso que ha habido del socialismo del siglo XXI ha dado paso a una economía que yo creo que es despiadada y contrastante. Digo despiadada porque hay algo de fondo. Venezuela ha dejado de ser un país petrolero, tiene petróleo en el subsuelo, pero no es un país petrolero. Su producción petrolera cayó a niveles de 1940. Eso hace que el Estado, que el gobierno, antes todopoderoso, ahora sea un gobierno muy pobre. Y todos los que dependen de ese Estado, pensionados, trabajadores públicos, pues están teniendo unas pensiones prácticamente simbólicas, unos salarios muy bajos, pero sin embargo, eso lleva al gobierno a una apertura de facto, a que circule libremente el dólar, a desregular los precios. Eso ha dado un impulso a algunos sectores y por eso hablo de contrastantes. Entonces vemos sectores que están de alguna manera mejorando su situación y entonces vemos tiendas repletas de productos importados, empresas que comienzan a dar servicio, por ejemplo, de internet por fibra óptica, la reinauguración del hotel emblemático Hotel Humboldt en Caracas. Entonces diría que es eso, es una economía despiadada y contrastante. Ahora, Víctor, la economía petrolera ha sido una economía tradicional, venezolana, ha sido una economía petrolera, es decir, el petróleo ocupaba un espacio inconmensurable en el presupuesto nacional y era el principal alimento del fisco. Eso ya no existe, es decir, hoy Colombia es un país que produce más petróleo que Venezuela. ¿Qué sostiene la economía? Porque también aparecen cosas como la explotación de minerales en condiciones bastante o claramente, digamos, dudosas, ilegales. ¿Qué está sosteniendo la economía en ausencia del petróleo? Bueno, hay varios factores. Primero, hay unos sectores que exportan, son unas exportaciones muy bajas, es decir, comparado con lo que recibía Venezuela por petróleo, que era un promedio de 44.000 millones de dólares al año. Ahorita está recibiendo por petróleo 4.000 millones de dólares al año apenas. Pero bueno, hay un movimiento allí de exportación. Hay sectores agrícolas, por ejemplo, que están exportando frijol chino, hay exportación de cacao, de camarones. Eso se espera que este año llegue a unos 3.000 millones de dólares, han estado subiendo un poco. Luego tienes que hay una capa de la población, una franja que tiene ahorros en el exterior. De Venezuela siempre se ha dicho que hay por lo menos venezolanos con 150.000 millones de dólares en el exterior y posiblemente me estoy quedando corto. Esos venezolanos están utilizando esos ahorros para gasto dentro de Venezuela. Luego tenemos remesas que envían desde el exterior. Y por supuesto está también esos 4.000 millones de dólares por petróleo que todavía quedan y nuevas fuentes, como tú bien mencionabas. El gobierno sigue obteniendo buena parte de su ingreso a través de la extracción ahora de oro, por ejemplo, que exporta de una manera muy turbia a países como Turquía. Todo eso es lo que está trayendo estos dólares que han ingresado a Venezuela y que están desplazando a la moneda local. Víctor, el Banco Central de Venezuela acaba de emitir un nuevo billete, esta vez de 1.000.000 de bolívares, el más claro reconocimiento del proceso hiperinflacionario que vive el país.
¿Cómo es el día a día del venezolano para afrontar esta situación que pulveriza sus ingresos? Sí, yo diría que, como decía antes, pues hay dos realidades. Los venezolanos que están teniendo ingresos en dólares, porque es decir, el colapso del petroestado obligó al gobierno a depender de la empresa privada. El gobierno necesita que sea la empresa privada la que importe, la que produzca, la que traiga sus dólares. Eso lo llevó entonces a eliminar el control de cambio, a eliminar el control de precio, porque era la única manera de que eso sucediera. Entonces, el dólar comenzó a circular libremente y las empresas del sector privado están pagándole bonos en dólares a sus trabajadores. También tienes profesionales como los médicos, que entonces han ajustado el costo de sus consultas. Hace un año y medio podrían estar al equivalente a $20. Hoy una consulta médica está mínimo en $100. Entonces sigue siendo muy poco, pero esas personas están mejor que hace un año. Ahora, quienes dependen del Estado tienen unas pensiones de $2, equivalente a $2, unos salarios que no llegan a los $4, como es el caso de los profesores universitarios. Entonces, esas personas dependen de las cajas de comida que reparte el gobierno o de dedicarse a otras actividades. Por ejemplo, yo he hablado con profesores universitarios que están haciendo de taxistas porque de esa manera obtienen un mayor ingreso. Entonces, ese es el día a día. El que está en dólares puede surfear de una mejor manera una hiperinflación que se mantiene, que es galopante. El que está en bolívares, pues sufre mucho más el impacto de esa hiperinflación que, como tú bien dices, ese billete de 1 millón de bolívares, para ponerlo en contexto, tomemos en cuenta que Hugo Chávez le restó 3 ceros a la moneda y Nicolás Maduro 5 ceros. Si ponemos esos 8 ceros de ese billete de 1 millón de bolívares, es un billete de 100 billones de bolívares, que no compran un kilo de café. Creo que eso nos ilustra el colapso que ha habido en la moneda venezolana. Ahora, el gobierno, el régimen venezolano está tratando de establecer vínculos, acercándose a los empresarios, a Fedecámaras. Ahora, ¿qué tan factible es que de ese acercamiento surja un impulso económico relevante, digamos, dadas las dificultades también de generar confianza para la inversión extranjera? Mira, yo diría que son muy limitadas por lo siguiente, ¿no? Es decir, la economía venezolana comenzó a caer en el 2014 y acumula 7 años consecutivos de caída. O sea, es una recesión muy larga. Es el tamaño de la economía se ha reducido a 1/3 de lo que era en el 2014. Y como decía antes, el cambio de fondo de un país que dejó de ser petrolero, entonces ahora depende de un sector privado, pero depende de un sector privado que tiene también unos severos problemas. Primero, el mercado se le hizo muy pequeño. Segundo, que el Estado, que antes era un cliente muy importante de esas empresas, ya no está. Muchas de esas empresas montadas para el momento de esplendor de la Venezuela petrolera hoy están trabajando al 10% de su capacidad. Y luego hay una serie de limitaciones, justamente las fallas de servicios públicos, hay caída de la electricidad, una internet deficiente, hay déficit de combustible, de gasolina, por ejemplo, si aumentase la producción de esas empresas de manera importante, el déficit de energía eléctrica sería muy mayor, los problemas para distribuir los productos por la falta de combustible serían más severos. Entonces, es una recuperación. La tendencia de las grandes firmas y los bancos internacionales es que este año la economía va a dejar de caer, tampoco no va a crecer de manera importante. Entonces, yo diría que es una especie de estabilización en el foso, que es lo que vamos a ver, y el techo para una posible recuperación está muy bajo, por lo que he hablado. Sumaría a la lista de problemas un sector financiero muy pequeño que ha quedado pulverizado y que no tiene mayor capacidad para apuntalar con crédito una recuperación importante de la economía. Bueno, Víctor, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com. Hasta luego.